Bueno, les hablaba eh, que tenemos que plantear una paralela, una diagonal que cruce todo el recuadro que generamos con Mid-Mac. Esta paralela podemos hacer, o hay que hacerla realmente de manera manual, en donde nosotros insertemos una figura de una línea, ¿cierto? Que vaya desde esta esquina hasta la otra esquina superior. Le podemos poner un color para denotarla mejor. Y aquí lo que tenemos que interpretar muy bien es sobre este recuadro superior derecho, que es básicamente donde están las variables que más influencia tienen y más dependencia tienen sobre todas las demás variables. Em, en cierto momento hay que decidir, bueno, cuál va a ser las dos variables más representativas para el método del eje de Peter, que pues plantea básicamente que trabajar sobre dos o tres variables está más que bien para pensar hacia futuro y luego ir integrando las demás variables. En este sentido, nosotros tenemos que las variables que más se acerquen a la diagonal roja que acabamos de generar son las que más influencia tienen, perdón, sobre toda la dinámica del sistema que nosotros estamos analizando, que en este caso de este ejercicio o en este ejemplo era el tema de la gestión del agua en Villavicencio. Entonces estamos hablando de la gestión pública, la normativa ambiental y la cultura o la conciencia ambiental, ¿cierto? Sobre estas tres yo podría trabajar, porque son las que más tendrían influencia pues sobre las demás variables. Esa es la primera gráfica que debemos generar y la primera gráfica que debemos interpretar para saber finalmente cuáles son esas variables estratégicas. ¿Listo? Luego nos vamos de nuevo al Mid-Mac y miramos, podemos cerrar ya esta gráfica y mirar esta que dice gráfico directo, que nos muestra las relaciones que encontró esa iteración que nosotros acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces aquí uno podría también generar la creación de un Word que nos saque o con un pantallazo, como ustedes quieran, en donde se genere el gráfico pues que sale de nuestra iteración. Aquí lo que podemos ver es cuáles son. Una cosa es que hay variables que tienen mucha dependencia, ¿cierto? Y mucha influencia, como lo vimos que es la cultura, como lo vimos que es la normativa ambiental y como lo es el tema de la gestión pública. Sin embargo, eso no quiere decir que sea donde más relaciones se tengan. Este gráfico lo que nos permite es encontrar, bueno, cuáles son las variables, ¿cierto? Aquí tenemos normativa ambiental que está por como aislada, sin embargo es muy importante, pero está aislada de las demás variables. En el contexto de nosotros, vuelvo y digo, estas matrices van a partir de lo que se resulte analizar en el grupo de trabajo. Este mismo ejercicio lo podríamos hacer los cuatro grupos y van a salir cinco o cuatro gráficas diferentes, ¿sí? Esto ya depende de la concertación misma dentro del equipo de trabajo. ¿Listo? Pero aquí podemos entonces identificar cuáles son, por ejemplo, los incentivos eh, y esta otra variable de acá, que son las que más relaciones tienen con todas las demás variables, que no tienen mucha influencia o mucha dependencia, pero bueno, por lo menos estamos diciendo que cuando nosotros modifiquemos estas que son relevantes, cultura y normativa ambiental, estas se van a ver tocadas directa o indirectamente. ¿Listo? Esta gráfica de influencias directas nos muestra eso, esas relaciones que se tienen y por lo menos tomar decisiones. La normativa ambiental y la gestión pública son muy importantes, son factores claves, pero nosotros estamos identificando que no hay una iteración constante o con todo el sistema. Influyen sobre ellas, ¿cierto? Por condiciones estructurales mismo del sistema, pero no necesariamente en la actualidad identificamos que se estén interactuando. ¿Sí? Requiere eso que tenga más cercanía a estos factores de cambio con las demás variables. ¿Listo? Bien, hasta aquí sería, digamos,
análisis básico de lo que se puede hacer con el mismo frente a variables estratégicas o factores de cambio. Ahora vamos a ver cómo podemos trabajar con el Mactor, ¿cierto? El Mactor, entonces yo voy a cerrar estos Word que creé y también el misma que hemos trabajado. Y proseguimos a hablar de el Mactor, que recordando es aquel que encuentra estos actores y dependiendo a esos objetivos que tienen los actores, cómo pueden encontrarse actores claves y esa misma iteración entre estos actores frente a lo que nosotros queremos llegar a resolver, ¿cierto? O analizar. Entonces, tres columnas es el primer paso que vamos a hacer y luego la iteración entre ellos. Em, ya les muestro cómo lo vamos a hacer. Primero conozcamos el software, que es el Mactor, ya lo ven ustedes también tener instalado. Quizás olvidé mencionar que estos son software que están diseñados a partir de el enfoque de prospectiva francés, que es diferente al enfoque, hay dos enfoques muy fuertes a nivel mundial, el americano o el estadounidense y el francés. El americano va mucho más a indicadores y es mucho más puntual, pero este prospectivo estratégico del francés me gusta porque lo que busca es esa concertación en grupo o en equipos de trabajo, ¿sí? Al final con el americano podemos tener unos resultados, pero no están muy compartidos o muy alineados con lo que en general o en común todo el equipo de trabajo quiere. En cambio, estos modelos franceses sí permiten hacer este tipo de análisis más colectivo. ¿Listo? Bueno, la interfaz de Mactor es muy similar, por no decir que igual, em, al, al MISMAC. Lo que tenemos que hacer es igual. Crear un nuevo proyecto, esto lo vamos a llamar actores, como ustedes lo quieran llamar, ¿cierto? Guardamos y al guardar creamos un fichero que tiene que ser pues en un lugar donde ustedes lo puedan y lo recuerden y lo puedan después abrir si necesitan hacer alguna modificación, ¿cierto? Yo lo guardo en esta carpetita que yo llamo Mactor. Lo llamo actores o actor como quieran y le damos guardar. Acá lo que vamos a incorporar son dos matrices igual en este listado que dice toma de datos, vamos a ir a actores y aquí vamos a agregar como agregamos ahorita la información en el misma de la misma manera, ¿cierto? Y también vamos a agregar la matriz de influencias directas, ¿listo? Que aplica, eh, digamos, el ingreso de los datos al software es muy similar al MISMAC, simplemente que aquí se deben trabajar con los documentos en otro tipo de formato. Entonces, les voy a mostrar. Lo que necesitamos hacer es tener dos, aquí ya se me creó el proyecto, ¿cierto? Venimos a crear primero y a tener muy claro cuáles son los actores que tienen esa influencia sobre ese proceso que quiero analizar, ¿cierto? Y de esa manera, nosotros creamos un listado, le ponemos el nombre de esos actores y también le agregamos un nombre corto para que se deje leer mucho más fácil después en el software, ¿cierto? Yo aquí tengo exactamente 14, perdón, 13 actores, ¿cierto? Lo que hago es el nombre del actor, un nombre más corto para el software y una descripción de estos actores, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo digo acá, Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena, que el nombre corto coincide pues con las siglas con el que se reconoce, que es Cor Macarena. Y digo básicamente qué tipo o qué hace ese actor, que en este caso es la autoridad ambiental a nivel regional con incidencia en el municipio de Villavicencio. ¿Listo? Luego de que genere esta matriz de tres columnas, lo que hago es una ponderación, igual como lo hicimos ahorita. Generamos una fila con los actores y una columna, y ese cruce lo vamos a representar con valores numéricos, que ya les cuento, el mismo Mactor nos dice de qué manera deberíamos hacerlo. Entonces, uno establece, bueno, sobre la gestión del agua, yo puedo decir que hay una existencia, perdón, una influencia, más bien, no hay una influencia de nada en lo absoluto,
un actor con respecto al otro frente a la gestión del agua, en este ejemplo puntual, entonces pongo un cero, ¿cierto? Luego digo, hay una incidencia sobre procesos, puntualmente, eh, entre un actor y el otro. Hago claridad acá. Por ejemplo, Cormacarena incide sobre procesos de algunas empresas industriales, como por ejemplo, le restringe qué cantidad de agua puede llegar a utilizar de un caudal, ¿cierto? Eso es en términos de un proceso. También pueden incidir sobre proyectos en principalmente actividades o proyectos o empresas o consorcios más bien que se dedican a la construcción. Entonces, cada construcción es un proyecto y esos proyectos pues dependen del acceso que tengan del agua que solamente puede dar permiso Cormacarena, ¿cierto? Ahora, si tiene mucha incidencia sobre la misión, que ya es otro rollo, ya algo sobre la esencia misma de un actor, marcaríamos 3, y si depende de la existencia un actor del otro, pues podemos marcar 4. Eso es como si viéramos la influencia que veamos en el MICMAC de 0 a 3 o a 4. Aquí simplemente sería sin influencia 0, si influye sobre procesos 1, si influye sobre proyectos 2, si influye sobre la misión o la esencia misma del actor 3, y si influye sobre su existencia, estaremos hablando de 4. ¿Cómo así que existencia, profe? Pues sí, podríamos estar, por ejemplo, hablando de, del INVIMA, si queremos hablar de una empresa como un actor que comercializa algún producto de alimentos, ¿sí? Entonces el INVIMA mira que definitivamente no cumple con los requisitos que él establece, pues fácilmente la puede cerrar. Y eso es acabar con la existencia. Entonces puede influir sobre esa existencia. ¿Listo? Tienen que pensar ustedes en el ejercicio en esos actores. Pueden ser temas de finanzas, pueden ser en temas de, qué sé yo, marketing, pueden ser en temas de recursos humanos, pueden ser en los operarios, pueden ser los trabajadores, pueden ser los directivos, pueden ser los coordinadores, que van a ser los actores del análisis que ustedes van a hacer. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo lo que hago es hacer esa ponderación. ¿Sí? Acá lo planteo. ¿Listo? Em, entonces, esta ponderación, yo ya la tengo. Aquí lo importante es que se tiene que grabar el archivo diferente a como lo estamos grabando guardando en el Mac. Aquí tiene que ser con este tipo de archivo, libro de Excel. Esto es para Mactor. Para mi Mac, recuerden que era libro de Excel 97-2003. ¿Listo? Aquí en este caso tiene que ser libro de Excel. ¿Listo? Entonces lo guardamos ahí, yo ya lo tengo guardado, por eso no lo voy a guardar y listo. Ahora, esto lo puedo agregar entonces aquí en actores. Vengo acá. Importante que revisemos cuando hagamos la importación desde Excel que estos datos de actores no siempre nos entrega la información, o sea, o más bien, basta la celda que necesita uno la información. En el mismo sí lo hacía directamente. Aquí hay que hacerlo manual, es decir, saber, por ejemplo, actores, basta la 17. ¿Sí? Perdón, actores va, como les estoy mostrando acá, a ver, voy a devolverme, voy a anular esto y voy a devolverme para abrir el Excel y mostrarles porque yo tengo que configurar ahí la entrada de los datos y ustedes me entiendan por qué pongo 16 o 14 o 13. ¿Listo? Los datos están desde esta fila, que es 2, ¿cierto? Acá, hasta esta fila que está por acá, que sería la 14. ¿Listo? Esta es la información que nosotros tenemos que saber. Están en la A, B y C. ¿Listo? Entonces, eso ahora sí lo voy a agregar acá. Le damos importar desde Excel. Venimos a actores. Y aquí le decimos, bueno, la columna A, B y C. Sí, eso está bien. Pero ahora necesitamos que esté hasta la fila 14, como se los mostré en este caso, pues porque son 13 actores y pues la fila que está arrancando con los títulos. ¿Listo? Vamos 14.
Y listo, y ahora sí le damos OK. Y ahora sí tenemos la información aquí ya en nuestro software Macro. Le vamos a dar guardar, cerramos y ahora para la matriz de influencias directas, voy a dejar abierta la matriz, aquí bueno, ya nos está pidiendo, ya configuró la información. Lo que vamos a hacer es que esa ponderación que les mostré anteriormente también la vamos a organizar en otro Excel, también que esté en el tipo de eh, Excel, libro Excel nomás, y ponemos los datos acá. ¿Listo? Los ponemos aquí tal y como lo configuramos también para el MidMac. ¿Listo? Quitamos son las filas y las columnas que tenían los títulos de variables claves y de actores claves. ¿Listo? Entonces, ahora sí lo podemos arrastrar aquí. Bueno, lo que vamos a revisar también es la información que les dijo ahorita con respecto a qué fila o en qué fila está la información. Entonces, empieza acá en la celda o de la fila 1 a 1, ¿cierto? Y termina acá, para que tome toda la matriz. En M13, ¿listo? Esta es la información que tenemos que agregar allá, ¿listo? Entonces me vuelvo de nuevo al Mactor, voy a darle que importar desde Excel, venimos a ponderación de actores, yo lo tengo así con esa nomenclatura, y aquí entonces yo le decía, es de la A a la M, ¿cierto? De la A a la M. Y bueno, voy a rectificar porque ahora se me olvidó. Em, Tiene que quedar exacto para que cuadren los números, si no va a quedar ahí como cero. Entonces, si es en la M y termina en la fila 13. Entonces, M13. ¿Listo? Bien, de nuevo vengo a Mactor, le doy a importar desde Excel. Tomo el Excel que me interesa. Entonces, ¿de qué fila? De la A la M. Y, perdón, ¿de qué columna y qué fila ahora sí? De la A, de la 1 a la 13. ¿Listo? Y ahora sí le doy OK y ahora sí me tomó la información para todos nuestros actores. ¿Listo? Ahora sí le damos guardar, le damos a dar OK. ¿Listo? Aquí vamos a revisar eh, por ahora la información del plano de influencia y dependencia de los actores. En este sentido, nosotros podemos identificar que por aquí arriba, aquí también es importante pues generar el acceso, más bien la salida de este gráfico. Bueno, aquí les muestro que parece que hay un error a la hora de salir y de sacar la información. A ver si de pronto lo hacemos un tris más pequeño y nos lo deja sacar. Parece que es como el tamaño. Entonces, vamos a hacerlo un tris más pequeño, pero funcionaría de la misma manera en como estamos trabajando el MicMac. ¿Listo? Bueno, último intento. Bueno, aparentemente acá ya no lo dejó, ¿sí? No se ve tan bien. Pues pueden tomar un pantallazo de acá, ¿cierto? A ver, yo podría tomar un pantallazo desde acá, ¿cierto? Acá uno se hace a la manera y como crea mejor sacar el grafo, ¿cierto? Lo podría tomar de esta manera, simplemente generando un pantallazo y pues aquí tengo mi gráfico para analizar. ¿Listo? Funciona de la misma manera. En este caso, pues podemos hablar de Cormacarena y la alcaldía de Villavicencio y una asociación de gestores y también los acueductos comunitarios en términos de la responsabilidad frente a la gestión del agua. ¿Listo? Entonces ya tenemos la información tanto de actores estratégicos como de variables
o factores de cambio. Ahora, podríamos pasar ya a revisar. Bueno, aquí hay unos ejemplos de lo que hemos hecho, ¿cierto? De un gráfico de influencia y dependencias de variables estratégicas, de la iteración que tienen estas mismas variables. Aquí hay un gráfico que estaría muy chévere. Más adelante podríamos revisar otro software que nos permite hacer este análisis, que es el Lucinet, para entender cuáles son los actores que tienen, a través de un análisis de redes sociales, mayor iteración con todos los demás. ¿Listo? Y relaciones con los demás. Y finalmente llegamos a la generación de escenarios, ya con la información que tenemos, ¿cierto? De variables estratégicas y de actores claves. Esta generación de escenarios me parece bastante chévere porque, teniendo en cuenta estos dos elementos de actores y variables, yo ya puedo decir o hacer algunos cambios a través de escenarios. Entonces, este método de generación de escenarios de ejes de Peter, lo que nos dice es tomar este gráfico que está aquí en la izquierda, ¿cierto? Le pongo un puntero, este gráfico que está acá, ¿cierto? Que se interpreta de la siguiente manera. Hacen la elección de dos variables estratégicas, ¿cierto? Que en el ejemplo que les voy a mostrar y que veníamos, yo digo, bueno, la cultura, que es importante, y el tema de la gestión pública, ¿sí? Integrando ahí todo el tema normativo, que también es fundamental. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tal si tomo estos dos elementos y que sean ejes? ¿Sí? Entonces pongo un eje acá, que puede ser cultura, ¿cierto? Entonces yo digo, voy a poner cultura acá y voy a poner, o conciencia ambiental, y voy a poner por acá gestión pública, que eso denota no solamente la implementación de temas normativos, sino también del presupuesto público para inversión, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, voy a poner dos ejes. Un eje sobre la X, está aquí este eje que está acá, que estoy señalando, entonces pongo conciencia ambiental o cultura, y sobre el eje Y, entonces yo voy a poner la otra variable, y digo gestión pública. ¿Listo? Y entonces yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo la información de em, la, más bien, si hago el cambio entre si va a ser positivo o negativo, o va a aumentar o va a disminuir esa variable en un escenario? Yo digo, voy a poner aquí muy explícito el ejemplo que les quería mostrar. Entonces yo pongo acá en este eje, gestión pública, y aquí conciencia ambiental o cultura. Bueno, cada uno ya después lo va acordando al lenguaje que quiere presentar en el informe final o al lenguaje de la comunidad a la cual se le va a expresar. ¿Listo? Eso no tiene que ser así estático desde la variable inicial que nosotros planteamos. Porque muchas veces lo que nosotros planteamos desde una terminología para otra comunidad no es entendible o se entiende otra cosa. ¿Listo? Entonces eso va también a partir del contexto en donde se va a aplicar. Entonces, les decía, yo puedo con este gráfico, aquí que ya se ve mucho más grande, plantear que la gestión pública va a tener, me devuelvo acá, dos escenarios, la gestión pública, y a partir de la gestión pública y de la cultura, cuatro diferentes escenarios. Un escenario apuesta o positivo, que es donde las dos variables o factores de cambio van a ser positivas o van a aumentar. Es decir, la gestión pública en términos de presupuesto va a aumentar, va a tener mayor presupuesto. Y además la cultura ciudadana en términos del uso del agua, para este ejemplo, entonces va a aumentar. ¿Qué pasará en este escenario apuesta? Bueno, se va a tener mayor cuidado de los recursos, se van a tener proyectos de inversión para reestructurar bosques o las riberas de los ríos. Las personas van a ser más conscientes en los hábitos de aprovechamiento del agua lluvia, etcétera, etcétera. Yo pongo ahí todo lo bueno que podría suceder en esas dos variables, tanto en la cultura ambiental o conciencia ambiental y
en la inversión o la gestión pública. ¿Listo? Un primer escenario. ¿Listo? Que es la apuesta. Luego, aquí diagonal, hablamos de un escenario catastrófico, en donde pasa todo lo contrario, tanto la variable de conciencia ambiental como la variable o factor de cambio de gestión pública va a disminuir, ¿sí? O sea, va a reducir. Es decir, que la cultura va a estar más deteriorada en el uso del agua y que se va a tener menos fortalecimiento de la institucionalidad o menos presupuesto para invertir. ¿Qué pasa ahí? Ah, bueno, entonces vamos a tener menos proyectos, las personas no van a considerar el recurso hídrico como una fuente vital, se va a deteriorar cada vez más los ecosistemas estratégicos, eh, la institucionalidad va a perder más control sobre estas fuentes de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Un escenario catastrófico porque las dos cosas van a disminuir, ¿listo? Y eh, hay dos escenarios alternativos y es simplemente que uno sea positivo, puede ser en este caso puntual, estamos hablando de que el escenario alternativo número uno es que ya me vengo para acá, es que tengamos una alta inversión, o sea, que sea bueno un aumento de la gestión pública, pero la conciencia ambiental se reduzca. Entonces, tenemos un escenario de alta inversión, pero de baja conciencia ambiental. ¿Qué va a pasar ahí? Que los proyectos, o va a haber mucho dinero para la generación de proyectos o estrategias para mejorar los cauces de los ríos, pero infortunadamente, como no hay conciencia, entonces se va no va a tener sostenibilidad estos proyectos porque la gente no va a adaptarse a estas condiciones nuevas y no va a querer cambiar sus hábitos irresponsables hacia el uso del agua. ¿Listo? Y el otro escenario alternativo, que es diagonal, sería el contrario, que la gestión pública se disminuya, pero la conciencia ambiental o cultura ambiental aumente. Entonces, tenemos baja inversión pública, ¿cierto? O sea, no hay plata o la institución no está muy bien fortalecida, no tiene buenas capacidades técnicas, pero sin embargo, eso podría, en este ejemplo que les estoy dando, que la alta conciencia ambiental de la ciudadanía pueda que genere procesos comunitarios y no necesariamente tenga que tener mucho dinero la institucionalidad para garantizar procesos sostenibles en el uso del agua. ¿Listo? Entonces, ya les expliqué con un ejemplo, lo que hay que hacer acá es identificar un problema o una decisión focal que va orientada ya a este problema inicial que nosotros hemos planteado para el MICMAC y para el MACTA. Identificar los factores claves, ¿cierto? En este caso puntual ya MICMAC nos los ha dado. Esas fuerzas conductoras son básicamente esos mismos factores de cambio. Entender que estos dos elementos o tres variables que nosotros hemos identificado, pues van a connotar sobre la estructura y el comportamiento a futuro. Em, Generar estos escenarios con estos cambios que les acabo de mostrar. Sí, este escenario, dos alternativos, si es que uno positivo, uno negativo, el escenario opuesto es que las dos variables, o acá lo llaman también como fuerzas conductoras, pues son positivos, entonces es un escenario muy optimista y por aquí de diagonal está el escenario catastrófico en donde todo pues básicamente no está nada bien, ¿cierto? Está todo reducido o no estás llevándose de la mejor manera. Aquí entonces lo que hay que hacer después es plantear cuáles son los escenarios, describirlos, como yo le hice el ejemplo ahorita. Entonces, si tenemos las dos variables positivas, ¿qué sucedería? Y si tenemos los dos escenarios, perdón, el escenario en donde las dos variables son negativas, ¿qué pasaría? O sea, hacer una descripción escrita, puede pasar esto, lo otro. ¿Listo? Más a profundidad, no lo vamos a hacer en el ejemplo que ustedes van a desarrollar, es plantear indicadores para medir esos escenarios posteriormente, ¿sí? En este caso no lo vamos a hacer, pero para mayor profundidad, bueno, estos son métodos que estoy dando muy rápido, que son importantes que los vean. Recién en el congreso que estamos, ayer una persona de doctorado estaba desarrollando estos mismos métodos para su tesis de doctorado, entonces son elementos muy fuertes para ustedes, no solamente para hacer investigación, sino que también les permiten a ustedes tener instrumentos para llegar a la organización en donde van de pronto a estar mucho tiempo trabajando para implementar este tipo de herramientas, ¿listo? Y métodos que son muy utilizados en el tema organizacional.
Tiene una aplicación también que podría ser a nivel público, ¿cierto? A nivel región, pero están muy pensados principalmente para el desarrollo de empresas. ¿Listo? Bien, eso era lo que les quería contar. Entonces, bien, ¿el trabajo cuál es? Ustedes van a implementar esta metodología de 3 métodos en el ejercicio que ustedes vienen desarrollando desde el corte número 1, ¿sí? Entonces, por ahí ya tienen actores, por ahí ya tienen problemas, por ahí ya tienen información para que piensen y creen estas matrices e implementen estos 3 métodos, el Big Mac, el MACTOR y este de creación de escenarios prospectivos. ¿Listo? La próxima clase igual voy a resolver inquietudes y revisar el avance mismo del desarrollo de este proyecto, que será el entregable final y la nota final del curso. ¿Listo? Entonces, no siendo más, me despido.